El, el título de este encuentro, de esta charla, lo puse en la pizarra, que la pizarra es algo que vamos a usar en el transcurso de esta hora que vamos a compartir. No te rindas, rendí. Y vamos a estar hablando de esto de la PNL para estudiantes. Un poco pensando en cómo iba a charlar con todos ustedes, me pareció importante que se entienda qué quiere decir por lo menos este contexto teórico de lo que es la PNL, para que podamos entender otras propuestas que les voy a hacer en función de estos principios. Entonces, decíamos, ¿qué es la PNL? La PNL, sus siglas quieren decir programación neuro lingüística. Programación neurolingüística y una manera linda que yo aprendí de definir esta doctrina es que es un modelo de excelencia. Entonces, en este modelo de excelencia, que lo vamos a pensar como... Y ahora va todo bien, ¿no es cierto? Pero veo gente que se desconecta. Ok. Lo vamos a pensar como una excelencia en nosotros como estudiantes, ¿no? De ir hacia esa excelencia, a la mejora en esta amplitud de aspectos. Por eso, cuando hablamos de neuro, estamos refiriéndonos al sistema nervioso. Cuando hablamos de lingüística, bueno, hablamos del lenguaje. Y la programación tiene que ver con esta unión de los dos, ¿no? Cómo combinamos el sistema nervioso y el lenguaje para generar nuestros propios modelos del mundo. Nuestros propios modelos, nuestros propios mapas del mundo. Modelos, mapas. Es decir, que la programación neurolingüística habla de la relación que tenemos entre lo que pensamos, lo neuro, lo que pensamos, lo que decimos, y lo que hacemos con lo que pensamos y decimos, ¿no? Esto del pensar, el decir y el hacer en armonía para el logro de objetivos. Que en este tema que nos convoca, una vez más recuerdo, que es esta posición nuestra de estudiantes, en donde a veces hay partes de estas áreas nuestras que por ahí andan un poquito desequilibradas. Queremos ir a la excelencia, a nuestra excelencia, a la de cada uno de nosotros con lo que ello puede significar. Y para hacer un pequeñito esquema sobre lo que me gustaría trabajar hoy, vamos a decir que esta es la realidad, entre comillas, porque bueno, qué sé yo qué es la realidad, ¿no? La realidad a la que la PNL le llama territorio, pero para que nos entendamos, es una supuesta realidad objetiva, que no es tal, donde nosotros esa realidad la vamos a ver a través de los 5 sentidos de nuestra percepción. Por eso el título del taller de hoy habla de esta cuestión de usar todos los sentidos para estudiar, para aprender. Esta percepción justamente es la de los 5 sentidos: vista, gusto, olfato, el tacto. Estos sentidos justamente a través de los cuales conocemos el mundo. Todos nosotros conocemos el mundo a través de los 5 sentidos. No hay vuelta atrás. No hay manera de que
Eso que está acá, esto que yo estoy viendo de ustedes, lo veo a través de mi vista, lo que escucho, lo que percibo, lo que siento con el cuerpo, el tacto, las sensaciones, las emociones, pasan a través de ese filtro que es Vanessa en este caso. Y a través de esa percepción, cada uno de nosotros creamos lo que, insisto con esto de que necesito o elijo explicar un poquitito de esta cuestión técnica, y estoy haciéndolo lo más simple para poder transmitirlo, para luego poder, ¿no es cierto?, incorporarlo al tema de la lectura y la comprensión. Entonces, esta realidad que yo percibo a través de los 5 sentidos, crean representaciones. Ese es el nombre. Representaciones, imagínense que es la evocación de una idea. Esto que me queda en la mente, por decirlo, de lo que vi, de lo que escuché, de lo que sentí, de lo que toqué, si era rugoso, si cómo queda en mi mente guardado, queda a través de estas representaciones. Esas representaciones tienen 2 tipos. Analógicas, que viene de la palabra análogo, ¿vieron? Análogo, que es lo parecido. Y de digitales. Representaciones analógicas y digitales. Las digitales son las que vamos a mirar un poquito más hoy, que son las que tienen que ver con el lenguaje. ¿Cómo nos queda armada la idea? Hay una realidad, que esa realidad podría ser el libro que nosotros tenemos, nuestra fotocopia. El apunte, lo que el profesor está poniendo en el pizarrón, lo que escuché que me dijo un compañero. Esa realidad que cada uno la percibe a través de sus sentidos, creando como si fuese en la mente, ¿no es cierto?, representaciones análogas, porque ¿quién le puede decir al otro que eso que nosotros vemos es así tal cual, ¿no? Como el otro lo ve, no lo sabemos. Y le vamos a ir poniendo nombres. Yo lo llamo así, o lo expreso así, o lo vi rojo y digo que es Rosita, digo, cada uno después le va poniendo palabras a eso que percibió con los 5 sentidos. Entonces, esas representaciones, esos nombres, esas palabras que yo le pongo a lo que percibo. ¿Vieron el típico dibujito de la punta del iceberg? Que es mucho más profunda, ¿no es cierto? Esas representaciones digitales, que son las que dijimos que tienen que ver con el lenguaje, van a tener una estructura profunda, que es la que no vemos. En realidad nosotros a veces no las vemos porque no prestamos atención a los mensajes estos muy guardados e inconscientes que tenemos, pero sí hay una estructura, que le vamos a llamar la estructura profunda, de superficie, perdón, la estructura de superficie, ¿qué es lo que uno quiere comunicar? Esta parte de abajo es como más inconsciente. Esa que anda por ahí, que hay que ir a hurgar un toquecito, esta es más inconsciente. Pero es la que chequea toda la experiencia entera, todo lo que te pasó, que viste, que sentiste, que tocaste, uno lo traduce a nivel lingüístico en su totalidad, pero cuando lo va a contar al otro, no dice todo. Entonces, esta es la recopilación de las experiencias, todas, es el archivo completo de las experiencias.
meta, al contrario de esta, que es inconsciente, es consciente. Y yo elijo lo que comunico. Yo elijo lo que voy a decir de todo lo que tengo ahí abajo, puesto en palabras, en detalles, en situaciones, todo. Lógicamente, imagínense, sería una locura si uno dijera todo con todos los detalles, etc. ¿Qué tiene que ver esto con ustedes que están estudiando en la facultad? Un montón tiene que ver. Tiene que ver un montón, primero, y porque desde ese postulado es donde yo trabajo mis capacitaciones, bueno, como me presentó Liera, ustedes también saben que soy abogada, o sea que preparo alumnos de abogacía, en mis clases y en las capacitaciones de estrategias de estudio en general, nunca me olvido que el que estudia con lo que hace, con lo que piensa y con lo que dice, con sus emociones. Entonces hay mucho de esto también en el estudiar. Hay mucho de esto también en el estudiar. Pensaba yo, digo, de todo lo que tengo para compartir, qué podía elegir, y pensé en esto de la comprensión lectora. Esta cuestión de que me pasa, que los que se anotan en mis cursos y demás, me van como comentarios, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y digo, bueno, voy a tomar algunos de esos comentarios como para trabajarlos desde esta óptica. Desde esta óptica que la voy a nutrir en el nombre de aprendizaje dinámico. Disculpe, ¿Sí? ¿Quién habla? ¿podría compartir la pantalla? Oh, ¿Cómo sería compartir la pantalla? No sé dale. compartir la pantalla porque es el pizarrón de ella. Claro, no, yo estoy escribiendo en mi pizarrón real, digamos. ¿Vos no ves bien, Lidia? Lo que para la persona que preguntó, perdón, no vi el nombre, ¿podés apretar si vas como a la pantalla de ella? Hay un cosito que te la deja fijada. Claro, así me ven en grande, porque si no, no se va a ver el pizarrón. Sí, Es como un pincha. claro, sí, tiene que apretar ahí y le queda a ella sola. ¿Bárbaro? No. ¿Me puedes hacer un favor? Este aprendizaje ¿Me dinámico traes uno un... de los tutores. No, algo, un poco de agua? Perdón, después lo que puede hacer es dar vuelta la pantalla del celular para que se vea grande. No me gusta el vaso ese. Bueno, le pedimos a Paola, que no sé quién está pidiendo un vaso de agua, si puede mutear un ratitito. Paola Gazaneo. Ahí está, muchas gracias. Ok, el aprendizaje dinámico, hay uno de los autores que para mí es como referente, ¿no es cierto? Que es Robert Dills, es desarrollador de la PNL, uno de los primeros. Robert Dills, los nombres se los comparto simplemente para poder ser un poco más específica, ¿no? Porque en sí sean importantes. Y en esta manera que yo les decía, de que los alumnos son emociones, los alumnos tienen cuestiones físicas que intervienen en el aprendizaje, es decir, que el aprendizaje es un proceso que tiene un montón de niveles que se involucran cuando uno está estudiando. Partiendo entonces de este aprendizaje dinámico, me gustaría que estas cuestiones emocionales, físicas y mentales, de estos alumnitos, todos nosotros, que también yo sigo siendo alumna de otras cosas nuevas, y siempre vamos a seguir siendo alumnos porque siempre hay algo que aprender, lindo que aprender. Lo emocional, lo físico y lo mental está presente en cuando leemos, cuando subrayamos, ahí cuando vamos a rendir está presente. Que les quede esa imagen esta, la del iceberg, acá dando vuelta. Recuerden, estructura de superficie, de todo lo que tengo ahí guardadito, las experiencias.
estas experiencias, todo el archivo completo, yo hay un pedacito que comunico, pero el resto está ahí abajo, ¿no? Que elegí esta imagen para retrabajarla. Y que les quede esta imagen de que ustedes como alumnos son emociones, cuestiones físicas y cuestiones mentales que están en juego al mismo instante en que se sientan a estudiar. Muy bien. Como les decía entonces, pensé, para que sea un poco más didáctico, hacer como postulados y su otra cara. Entonces pensé en, por ejemplo, hablar sobre la lectura y sobre la comprensión. Pasa bastante que mis alumnos me dicen o que leen y no se concentran, o que no entienden lo que leen, o que necesitan leer en voz alta si no se pierden. Ahí estoy viendo, necesitan alguien que le abra el micrófono y me diga si necesita que repita algo. Que veo que están como en el chat, alguien necesita que repita algo, no tengo problema. ¿No? Andrea, ¿hay alguna manera que yo pueda esconder las ventanitas que no tienen video? No, tendrás que poner como ver a menos personas, pero capaz que dejas de ver a alguien que tiene video, digamos. Ahí le veo a Valen que levantó la mano. Vale, después abrimos unos minutitos de preguntas. Ok, entonces en esto de la comprensión, lo primero que me gustaría decir es, si pensamos en alguien que diga, si leo en voz alta, ¿no? Esta cuestión de tener que agarrar el manual, el libro, porque apuntes de otras personas, horror total, ni se le ocurra, ¿ah? No, libro, bueno, puede ser fotocopiado, pero libro. Agarro el libro y pareciera que, ¿no? Si no leo en voz alta, como que sí, sería así, ¿no? Si leo en voz alta, me concentro y entiendo mejor. Esto del entender, del entendimiento en la lectura, lógicamente no tiene que ver con la representación lingüística en voz alta de lo que estoy leyendo. Porque si, por ejemplo, tenemos... Ay, ¿cuál es la formita? No me sale ahora. Estoy en una esquina y está este cartel. Si estoy en una esquina y está este cartel, yo no necesito decir stop para frenar. Lo leo así. También esto, ahora que yo digo leer, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero uno cuando piensa en leer, pasa un montón que vos crees que leer es leer en voz alta, o que comprender es leer en voz alta. Y en realidad, si decimos, no, esto no es así, porque decimos que para comprender, de la misma manera que la señal de stop, para comprender, no necesito vocalizar, no necesito decir stop. Incluso, creo que por ahí en Instagram, o esas cuestiones que uno publica o lee, qué sé yo, aparece como descifrar qué palabra es. Entonces supongamos si yo pongo esa ahí, aunque no tenga las vocales, es decir, aunque no pueda vocalizarlo, decirlo en lenguaje hablado, yo entiendo que acá dice profesor. Se entiende igual, la comprensión, es esto lo que quiero decir, la comprensión
no tiene que ver con poder vocalizarlo. Puedo perfectamente entenderlo a través de una representación escrita del libro, fotocopia, lo que sea. Lo que pasa es que comúnmente, en esto de la representación hablada, nos juega bastante, me parece, como esto de la lengua materna. Bueno, ahí la veo a Victoria, que es estudiante de antropología, y bueno, dije lengua materna y sí, asocié, y de eso un poco lo que les voy a invitar es asociar, justamente para comprender. Asocié que cuando no existía la escritura, uno transmitía la información desde el lenguaje hablado. Entonces, pasa que esto, uno de alguna manera se acostumbra a parecer a que uno entiende más si lo digo. El tema es que si yo relaciono esto con como que voy más lento para leer, saber que puedo agarrar como muchas palabras juntas con la vista. Que en lugar de tener esta lengua materna que un poco nos acostumbró a la representación auditiva, en lugar de tener esta representación auditiva, recuerden lo que dijimos de las representaciones, de los 5 sentidos. En lugar de tener esta representación auditiva, de que escuché la palabra, si yo voy a una representación visual, ya sea que la representación sea auditiva o ya sea que la representación sea visual, el comprender no tiene que ver con eso. El comprender tiene que ver con el sentido de la palabra, que no es ni el conjunto de simbolitos, ni el conjunto de simbolitos que es lo escrito, ni en la cuestión sonora que es lo que se representa a nosotros a nivel... Vanessa, ¿te puedo hacer una pregunta? Raúl es mi nombre. Sí, Raúl. En el ejemplo que vos pusiste al principio, vos hablabas, o la oración, decías que me concentro mejor, me concentro y entiendo mejor. O sea, había 2 variables, la concentración y el entendimiento. Vos acá estás desarrollando el entendimiento. O sea, falta la concentración, que es lo importante, me parece. Bien, me encanta, me das el pie buenísimo para redondear la idea con lo que me preguntás. Está bien lo que dice Raúl. Sí, hasta acá, bueno, comprendí, no necesito leer en voz alta, no me queda esa costumbre casi de primaria, inconsciente, ¿no? ¿Vieron? Mi, mamá, me, mima, esta cuestión de ir leyendo palabrita por palabrita. Y relacionando entonces con la comprensión, y agradeciendo la pregunta de Raúl, entonces, si yo el significado de ese vocablo X, de esa oración, lo asocio a mis experiencias referenciales, les vuelvo a hacer el dibujo para que lo vean realmente. Si yo lo asocio a la estructura profunda, se hace mía la información. Porque justamente la asocio, yo la ato con cosas que yo ya sé, que yo ya tengo. Y eso es ahí donde aumenta la concentración y aumenta la motivación, porque yo estoy más motivada, porque lo mezclo, hablando así como con palabras sencillas, lo mezclo, la palabra es lo asocio con cosas de mi vida, con experiencias personales, con sensaciones, con palabras que yo tengo en mi estructura profunda. Eso le da la fuerza, no solo para sentirme más motivada, porque es como que le encuentro una lógica, sino porque me voy a concentrar más
deja de ser algo abstracto para ser algo con sentido, con el sentido que yo le doy a la información asociándola a mi estructura profunda. Hola, ¿te puedo hacer una consulta, Vanessa? Sí, a ver quién habla. Carmen. Carmen. Vos dijiste, el significado lo asocio, porque como no puedo ver bien la pantalla, no escuché, ¿asocio con qué? Con experiencias referenciales, ese es el término, pero si querés podés decir con lo tuyo, con lo que vos viviste, con lo que viste alguna vez, con lo que aprendiste alguna vez, con lo que sentiste alguna vez. Porque sobre todo para los ingresantes, que empiezan a leer textos que decís, o sea, qué poca base tengo para entender todo esto que me dice el libro. Lógicamente cuando uno va avanzando en la carrera, las experiencias referenciales en la vida también, ¿no? Las experiencias referenciales aumentan, entonces yo tengo más lugares donde asociar la información. Gracias. De nada. Entonces estas experiencias referenciales son las que le van a dar el sentido, el significado a lo que estoy estudiando. Y va a dejar de ser un cúmulo de información. Yo agarré el librito, y lo empiezo a leer, entonces ahí donde podemos plantear este segundo, digo dicotomía por decirlo de alguna manera, pero los opuestos son complementarios. Siempre los opuestos son complementarios. Me dicen un montón mis alumnos esto de yo estudio de memoria. Es muy común. No entiendo. Y bueno, y con la comprensión, ¿no? Que hablábamos de la comprensión también. Lectura comprensiva. Estudio de memoria, y después van a rendir, dicen, no, yo primer año generalmente es así. Primer año lo hice repitiendo todo lo que leí, pero la verdad que no entendí nada. Bueno, es re común, pero es por esto, porque vamos entonces a poner un yo estudio de memoria por un, entonces lo podemos cambiar, decimos, bueno, no, yo estudio de memoria, lo tachamos, no. Yo asocio con experiencias referenciales para darle mi propio significado a lo que estoy leyendo, ya sea asociándolo a experiencias referenciales y a información previa, a otros textos, a otra cosa que dijo el profesor, a otra cosa que leí en otro libro. Yo tengo que encadenar la información para que se fije. Si no, justamente, volviendo un poquitito a lo de la representación auditiva y lo de la representación visual, un alumno que estudia todo este texto de memoria, cuando vos le preguntas qué dice sentido, qué dice el texto, qué significado tiene el texto, esos alumnos que no pudieron asociar con experiencias referenciales, lo único que hacen es repetir palabras unas tras otras. Y vos le decís, bueno, ¿qué dijo el autor respecto del concepto de tal cosa? Y repitan palabras sin sentido, porque una vez que yo le doy el sentido, ya no voy a repetir una palabra tras otra, porque ya entendí, ya comprendí, comprensión, yo ya comprendí lo que dice, perdón. Claro, Vanessa, eso también ocurre cuando tenés que leer, Raúl, perdón, nuevamente. ¿Me escuchás? ¿Te escucho bien, Raúl? Sí. Ocurre cuando es un mismo texto, que la primera lectura es una lectura de comprensión general. A medida que lo vas leyendo por segunda o tercera vez, te van surgiendo una mayor entendimiento y comprensión del mismo texto. O sea, no es la misma la primera lectura del texto que la segunda o tercera. Le vas encontrando distintas consignas o conceptualizaciones que no se lo pudiste ver en la primera. Sí, está muy bien lo que decís, pero sin embargo, seguramente vos tenés esa estrategia incorporada, y insisto que tiene mucho que ver con la edad.
aunque uno a veces reniegue de que es grande, ponele porque no, para estudiar, cuando uno tiene más años, tiene muchas más cosas sobre las que asociar la información. Pero hay alumnos que, justamente, sobre todo los de primer año, en donde, viste, es como que no, nada de nada, no sabes con qué relacionarlo, entonces ahí es donde entra la creatividad. Para cerrar este segundo ring de yo estudio de memoria versus asociar para darle mi propio sentido a través de mis emociones, mi experiencia, mi propio lenguaje, los otros textos, lo que dijo el profesor, lo que recuerdo de otra materia, para que eso tenga un sentido propio, una propia definición, porque tiene que ver conmigo, que soy yo la que leo. Nunca perdamos de vista que soy yo la que leo con mi vista, mi oído, mi olfato, mis emociones. La lectura es un proceso completamente personal e individual, porque uno pone de sí, no hay vuelta, nadie lee abstracto. Entonces, cuando uno ponga más de sí, más se va a concentrar, más motivado va a estar y más va a comprender. Ok. Apalala, ¿cómo se dice? Apalala. Ahora sí que viene otra cuestión de peso en esto de el estudiar, el rendir, el leer, desde la actividad más simple que tenemos como estudiantes, que son las creencias. Las creencias cuando estamos estudiando, espere que les enchufo acá que ya se acabó. Son las que muchas veces funcionan, bueno, y en la vida, ¿no? Pero yo ahora me pierdo eso, pero me estoy enfocando en el estudiante. En el estudiante, mis alumnos me dicen, yo creo que, y ahí aparecen los límites, nuestros límites autoimpuestos. Nadie nos dice que el límite y nosotros le ponemos un límite. Entonces estas creencias son limitantes. Obviamente, hay creencias que son habilitantes, pero yo estoy focalizando en esta como para por lo menos, en esto que les decía de ponerle nombre a las cosas, cómo poniéndole nombre a las cosas toman sentido y significado. Y yo les cuento que entendemos por creencias limitantes aquellas que se relacionan con el no puedo, con el no es posible, y con el no me lo merezco. Entonces, a veces, no es que no entiendo lo que leo. A veces no es que soy lento para leer. Porque, insisto con esto que me inspiré en frases que escucho, y lo que pasa es que yo estuve toda la tarde y leí 3 páginas nada más. Entonces, no tiene que ver con el soy lento o el no puedo, o no, es imposible leer 30 páginas en una hora. Digo, en estas cuestiones limitantes de nuestro propio accionar. Los invito a chequear cuántas veces dicen, no puedo, no me lo merezco, es imposible. ¿Y saben qué pienso? Que es muy común. Cosas relacionadas con los profesores, con las materias y con ustedes mismos. Ese profesor no, porque es imposible rendir esa materia en turno septiembre con esta cátedra, es imposible. Ustedes mismos, ¿no? Yo no puedo rendir, yo en un año no puedo esta materia, imposible, tal cosa. Son creencias limitantes que influyen, sí, en todo. Pero si lo quieren que lo busquemos a la lectura, que es lo que estamos hablando hoy de la lectura comprensiva,
no se puede, si no leo palabra por palabra, y lento es como que no así, alborotado no puedo entender lo que dice el autor. Son creencias, porque de la misma manera que hay un montón de gente, tipo un sengualiche, un poco, y vos decís, tú un montón de gente y de repente dices, ¡ay, allá está mi amiga! Y la viste. O sea que uno puede ver en un conjunto de palabras una palabra, de la misma manera que puede ver en un conjunto de gente una persona. Me acuerdo de mi época de boliche, que iba a bailar a Madame, hay mucha gente que no es de Rosario, pero de Rosario hay un súper boliche, y nosotros con mi amiga íbamos así, y allá estaba, ¿viste? Entonces, es una creencia el que no puedo agarrar un libro y chequear alguna información puntual que esté buscando, hasta incluso comprender lo que dice desde una mirada como si desde la vista yo abarcara un cúmulo de información. Hola, disculpa, ¿Sí? Vanessa. ¿Sí? ¿Escuchó? Daniela, ¿Dani? ¿Escuchó? sí, es una reflexión nada más con respecto a esto y con respecto a los sentimientos. Yo creo que los docentes tienen, los docentes en la secundaria creo que tienen una función fundamental, porque lo que uno no entiende no te gusta y te produce sentimientos que después influyen en la carrera que vos elegís. ¿Sabes qué? Me dicen Y bien si- justo, me dicen bien justo, porque eso de no les gusta, no lo leen, vos sos docente de secundaria, no entendí lo que ¿sos dijiste. docente de secundaria? Que son importantes para elegir. O sea, yo elegí mal mi carrera, yo ya soy contadora, o sea, terminé de estudiar esto, pero ahora me fui a abogacía porque no tuve una buena profesora de derecho en la secundaria y después que me recibí de contadora me metí a abogacía en lo que realmente me gusta. Pero me di cuenta que el mal sentimiento que el significado, la connotación que le das a una materia tiene todo que ver con cómo la encarás. Está bien, voy a tomar eso que vos me decís, y si yo tengo que ser docente de secundario, que sé el desafío que implica, porque he dado clases en secundario, ¿cómo motivo, intereso, genero la atención de una persona, como dice Dani, que no le interesa? ¿No? Entonces, cuando no hay interés, es como que va a leer y leer, y yo me gusta porque cada una de las preguntas me dan ese pie para poder introducir una variable más, y lo voy a... Gracias. ¿No? Gracias a vos. Lo voy a asociar, ahora que la palabra asociar ya la tenemos ahí dando vueltas, ¿no? Asociar, la voy a asociar, y que es muy común, cuando yo los inscriban en mis cursos y les hago hacer un ejercicio que tienen que subrayar, subrayan todo. Y me dicen, no me doy cuenta que es lo importante. Entonces, subrayar y marcar todo. Y el darse cuenta que es lo importante tiene que ver con el objetivo de la lectura. Con el objetivo de la lectura, la búsqueda de los objetivos, las metas y demás es algo que yo trabajo un montón con alumnos, y también hago consultorías con alumnas, digamos, con alumnos individuales sobre esta cuestión de los objetivos, esto que hablaba Dani de las emociones, esto que hablaba Raúl de la concentración, que me pasa que no me concentro, y que todo tiene que ver con todo, porque no estoy motivado, como no estoy motivado no me concentro, como no me concentro no entiendo. Y como no entiendo me frustro, y como me frustro no rindo. Y decía entonces, me perdí, que el objetivo es el que marca el camino. El objetivo es el que dirige la actividad. En este caso estábamos hablando de la lectura, porque como yo les contaba, pensando en la charla de hoy, digo, bueno, a ver, ¿qué subtemita podemos proponer
y pensé en la lectura, pero podemos hablar de objetivos como Dani dice, explicarle a una persona que no entiende, porque a mí mi profesora de la secundaria no me explicaba derecho, entonces me parecía que no me gustaba, y en realidad la profesora, no. El objetivo, si yo le marco a alguien que el objetivo para que rinda esta materia es obtener el título secundario y por eso va a poder acceder a otra carrera, el estudiante de la secundaria va a entender por qué, cuál es el objetivo de estudiar materias que no le gustan. Hay que trabajar mucho con los objetivos. Y para nosotros mismos, yo estoy leyendo, ¿no? Mi actividad es leer. Leo. Objetivo. ¿Para qué estoy leyendo? ¿Para qué? ¿Qué estoy buscando de la lectura? Entonces, la pregunta ¿para qué estoy leyendo? ¿Para qué estoy estudiando? Me dirige la actividad hacia el objetivo y ahí es donde puedo reconocer que es lo importante. Si no es como que leo y estoy como ahí, como en el alta mar. No sé dónde mirar, qué subrayar. Y el para qué puede ser para rendir de las materias que uno elige en la carrera, no te gustan todas, por ejemplo en la abogacía, en general, derecho tributario, finanzas, son materias que en general no te gustan en la carrera, en general. Pero si no rendís esa, no te recibís de abogado. Entonces, el objetivo dirige la actividad. Piensen en cualquier objetivo de la vida, pero si quieren, ahora lo pensamos con el objetivo de comprender un texto, de analizarlo, de rendir una materia, de saber qué es lo importante, para qué estoy leyendo ese texto. Quizás estoy leyendo un texto para instrucciones para arreglar el lavarropas, entonces lo voy a leer de una manera. Quizás estoy leyendo ese texto porque el profesor sabemos que quiere que lo repita lo que él dijo y lo lees de esa manera. Y capaz que el para qué, el objetivo de ese texto es leer a otro autor para formar tu propia opinión personal, entonces lo leo de otra manera. El para qué determina la importancia, qué es lo que tengo que subrayar de lo que estoy estudiando. Para ir terminando entonces, yo les contaba al principio que esto del aprendizaje dinámico, de este autor que es tan referente para mí, que es Robert Dills, esto de la programación neurolingüística, esto del alumno que conjuga mientras está estudiando lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Les marcaba que cuestiones emocionales, intelectuales y físicas intervienen en el proceso de la lectura y del estudio. Por ende, yo estoy sentado estudiando, mesa, me senté a estudiar. Apa, qué sillita, me senté a estudiar. Y digo, ay, yo necesito aprender. Bueno, en algún otro momento vamos a charlar de esta palabra necesito, por eso la encomillo. Entonces pongo la vista fija ahí en el libro porque me lo tengo que aprender porque el 15 tengo turno. Entonces esa ansiedad, esa tensión corporal de fijar la vista, de tener el libro, de la respiración agitada, es la que indudablemente yo me pregunto, ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo aprender? Si necesito aprender, este libro me lo tengo que saber. Y empiezo, ese sería el caso, perdóname, en el caso que te ponga como objetivo la necesidad. Me gustó lo que dijiste, la necesidad. Porque la necesidad es impuesta. Distinto es, yo digo, elijo aprender esto, elijo estudiarlo, me gusta hacerlo, quiero hacerlo, quiero aprenderlo. Ahí cambia, la respiración se relaja, el cuerpo se afloja, uno disfruta,
y sigue siendo todo relacionado. Si disfruto, comprendo, si comprendo, asocio con lo mío, si asocio con lo mío, me acuerdo. Para cerrar, Perdón, Vanessa. A mí me pasa un poco lo que vos decís, esto de que cuando me toca subrayar lo principal, siempre todo me parece importante. O sea que es lo mínimo lo que dejo de... Y otra de las cosas, por ejemplo, que me pasó este cuatrimestre en civil, sí, es que los chicos, por ejemplo, cuando cuando el profesor está dando la clase, enseguida ellos elaboran, elaboran un ejercicio, algo, les sale pero clarísimo. Y a mí me recuesta, yo tengo que tener lectura previa, entender, comprender, y me cuesta bastante ese bien. tema. Solo decirte esto, y seguramente va a haber otra oportunidad para que sigamos charlando, pero lo que dijo Carmen, si me das permiso, Carmen, es lo que yo hablaba de las creencias. A mí me cuesta entenderlo, dice Carmen. Entonces ya es una creencia limitante. Uno, por eso, yo los invito a que se escuchen, en donde ahí uno descubre qué pasa con la facu, que no estoy pudiendo rendir, no estoy qué pasa. Escucharse. Recuerden esto de escucharse. Para cerrar entonces, y ahora voy los últimos minutitos, me gustaría transmitir esta idea hermosa, porque cuando digo hermosa, porque si se quiere a nivel comercial pasa de esta es la técnica de estudio, el método, y en realidad no hay una sola manera de estudiar, no hay una sola manera de estudiar. Esto me encanta transmitirles. Por lo mismo que vengo diciendo hace una hora, por mi estado corporal, mis emociones, los objetivos que me fije con este libro, con esta materia, con esta carrera, con este concurso para rendir. Con las estrategias que use, visual, me acuerdo, repito, no repito, leo en su conjunto, leo palabra por palabra. Entonces, ¿cómo va a haber una sola manera de estudiar? Si todo va a tener que ver cuál es mi objetivo, cuál es mi estado emocional, para qué estoy estudiando y cuáles son mis creencias respecto de lo que estudio, de lo que quiero con lo que estudio, de lo que pienso, de mis circunstancias. Así que los invito a demitificar la idea del estudiante perfecto, el igual, el que me comparo con, el que más rápido, más lento, el de que mi amiga ya está en tercero y yo debo materias, estas cuestiones crueles que nos decimos, que cada uno es un estudiante con sus emociones. Estoy un poco repasando lo que dije, ¿no? Sé que lo dije, pero digo, uno es un estudiante con sus emociones, en donde en su contexto va a elegir qué estrategias le son más funcionales para ese momento, porque uno también va transformándose cuando amplía sus mapas del mundo, cuando tiene más representaciones y más lenguaje. Entonces, por eso cuando uno avanza en la carrera, uno se siente más fuerte en la carrera, porque uno siente que tiene más herramientas para comprender, realmente. Así que a respetarse en sus propias maneras de estudiar, que son las mejores sin duda, solo que hay que ir ajustando algunas cositas, pero la base de ustedes es la más importante, porque uno estudia con sus 5 sentidos, con los suyos. Bueno, así que creo que estamos bien, no sé si 10 minutitos de pregunta. Sí, yo te quería, Vanessa, Raúl habla.
Con respecto a las experiencias referenciales, yo lo relaciono cuando lees una novela a los 20 años y la volvés a leer a los 30, ¿no? O a los 35, qué sé yo. Yo ya tengo más de 50 y ya yo soy ingeniero agrónomo, pero estoy estudiando ahora la tecnicatura en gestión universitaria. Y hay muchas cosas que de agronomía me han servido en la carrera. Son todas esas experiencias referenciales que le dan sentido y te asocian a un texto, ¿no? Bien. Sí, la verdad es que le agradezco la devolución, muy precisa, muy ejemplificativa, ¿sí? Muy ejemplificativa. Gracias. No sé si quieren participar los que no participaron, como para ser un poquito, digamos, equilibrados en la posibilidad de hacer consultas. Yo solamente agradecerle por la charla, doctora. Muchas Bueno, gracias. Gracias a vos también por estar. Y a mí me gustaría... Perdón. Sí. Yo tenía una consulta. Bueno, tengo otras compañeras que no pudieron participar, pero a todas nos está costando ahora que estamos en cuarto año de trabajo social. ¿Ustedes son las amigas de Nelly? Ah, no. No. Estamos en cuarto año y bueno, estamos muy ansiosas también por llegar a quinto y nos cuesta por ahí, no sé si son las ansias o son los miedos, el tema de la motivación. Es como que no generamos motivación y buscamos constantemente a corto, a mediano plazo, porque a largo plazo tenemos mucha, pero es como que no nos sentimos motivadas y nos cuesta y por ahí queremos ir a rendir y no, o sea, estudiamos y llega esa fecha y después ya nos rendimos y nos quedamos ahí. Entonces, no sé cómo hacer, digamos, para crearnos una motivación un poco más permanente. No, eso nos cuesta mucho. Bueno, y no sé cómo... yo creo que la respuesta está en todo lo que dije. Probablemente estaría bueno tener como una oportunidad, te invito a que te pongas en contacto conmigo, porque es como, no podría darte una respuesta, no sé qué pasa dentro de Flor, que no está motivada. Es una estructura profunda, Flor, no sé qué pasa dentro de Flor, que no está motivada, y tus compañeras, ¿no? Es muy personal eso, no hay una respuesta universal a la motivación. Bien, muchas gracias. Gracias a vos y qué linda tonadita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Julieta. A mí me pasa más o menos lo mismo. Yo estoy en el último año, me quedan 4 materias para recibirme y no hay forma de ponerme a estudiar. Eso de la motivación, ¿con quién lo podemos hablar para tratarlo y ver? ¿Dónde puedo escribir, André, del Instagram? Ahí acá en el chat. Ah, lo puso Ana. Gracias, Ana. En el chat. Ahí en el chat puso Ana Laura, puso mi Instagram. Vos sabés que hablando con muchos colegas, con muchos estudiantes, compañeros, a todos les está pasando lo mismo, la desmotivación. A mí, de hecho, personalmente me pasó este último cuatrimestre de no querer rendir las materias también, o sea, de dejarme estar. Yo no sé si, evidentemente, el contexto que estamos viviendo influye muchísimo. Son creencias. El contexto que estamos viviendo influye muchísimo, son creencias. Bueno, con esto me parece que estamos bien, chicas, porque ya son cuestiones como muy personales y sería poco profesional de mí dar opiniones livianas sobre algo tan personal como cada uno de ustedes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Disculpame, mi nombre es Miguel. Miguel. Bueno, última. Dale. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo estudiar con las emociones, las 5 emociones? Así, algo cortito, así que me diga, usando las 5 emociones. Los 5 sentidos, perdón. Bien. Ok.
5 sentidos sería: olfato, te pones un saumerio, generas un contexto, ¿no? Un lindo espacio, todo lo que tiene que ver con lo receptivo, las sensaciones, estar en una silla cómoda, en un escritorio, digo, esto de elegir el contexto que determina. Desde lo auditivo, quizás grabarte vos mismo y luego escucharte, que un compañero te después repasen, lo escucha, él me escucha, y desde lo visual, claramente a través de mapas mentales, cuadros sinópticos, uso de colores, destacar palabras, etc. Gracias. El correo profe, me dice Luciana. Miren, a ver, escríbanme todos al Instagram y ahí les paso los otros datos, así hacemos más fácil. André, no sé si vos lo podés publicar en algún lugar como más claro para que todos tengan acceso. Sí, nosotros vamos a publicar, digamos, la charla en nuestro canal de YouTube. Y ahí vamos a agregar también todas tus redes sociales y tus cuentas, digamos, así la gente lo tiene más en acceso. También cuando enviemos el link a la gente que se haya anotado por las dudas si no pudo participar o si tuvo algún problema con la conexión. Sí. Me gustaría una vez más agradecer a estas copadas de Agrupación Sur, para los que por ahí se anotaron y quizás no puedan entender bien el contexto, ellas son, no sé si lo quieren decir ustedes, ¿no? Pero agrupaciones políticas de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, pero de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, así es, ¿no? Y bueno, las conozco gracias a la invitación de esta charla, pero por lo poquito que vi, su ideología, su postura inclusiva, me parece maravilloso, por eso fue un placer poder compartir lo poco que sé. No, muchísimas gracias a vos por la predisposición y el espacio, y ojalá en algún momento podamos repetirlo. También gracias a todas, a todos y todes que se sumaron a participar. Como dije al principio, somos estudiantes y sabemos que con el conocimiento no alcanza muchas veces al momento de rendir o atravesar nuestro recorrido por la facultad, sino que nos atraviesan muchas más situaciones. Esta charla la van a poder encontrar en YouTube, como dijo mi compañera. También van a estar las redes de la profe. Y también hay tenemos charlas de oratoria y de control de la ansiedad en el momento de rendir y todas esas cosas que también pueden chusmear un poco. Después a la gente por ahí que yo estuve hablando también un poco, les voy a ir pasando el link de YouTube y si no, me lo pueden pedir con los que estuve hablando. Muchísimas gracias a todos.